¿Te imaginas cómo será el regreso laboral a esos grandes corporativos? Yo no, porque ya no nada más se trata de un tema de multitudes y contagio, sino de logística y economía, porque ¡oh la la! Ya no es necesario gastar todo ese dinero en rentas, luz, internet, computadoras, mobiliario, seguridad, limpieza, estacionamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar? No solamente con los corporativos y con nuestra vida laboral, sino con esos grandes edificios. ¿Qué va a pasar con los puestazos, con los supersueldos? Quique Ortega, experto en imagen pública, nos dice cómo será la vida que viene laboral. La vida que viene. Me da muchísimo gusto saludarles y bueno, pues estamos ya a la mitad, podríamos decir, de la pandemia más fuerte, más importante, histórica que hemos tenido en estos 100 años, después de la famosa gripe española o la mal llamada gripe española. Y bueno, pues a nivel empresa, pues hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Por qué? Porque estamos en una peculiaridad mexicana. Entiendo que las empresas existen en todo el mundo, pero en México se está sintiendo de manera muy particular esta pandemia y estos efectos. Y la vida que viene posterior a la pandemia, pues va a ser, digamos, un replanteamiento total de las empresas. No solamente hablo del caso mundial, hablo del caso México, porque tenemos, recuerden ustedes, pandemia, pero además tenemos un gobierno que está transformando las cosas. No sé si para bien o para mal, pero las está transformando. Y lo primero que les quiero decir con respecto a esta vida que viene es que las empresas se están haciendo o se van a empezar a hacer cada vez más pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre con las empresas? De algún modo ya se empezó a notar que las empresas no pueden ser estos monstruos con cientos de miles de empleados, porque es imposible mantenerlos y porque además al final controlar la dinámica laboral con tantas personas se vuelve tremendamente complicado. Entonces vamos a empezar a ver algo que ya de hecho desde antes de la pandemia empezábamos a notar. De algún modo se va a empezar a privilegiar el talento. Aquí es donde viene el primer consejo para todos y todas ustedes que a lo mejor no son emprendedores o no son los empresarios, pero sí son personas que trabajan en estas empresas que están empezando a ver aquí una dinámica distinta. Es entrénense, instruyanse, estudien y especialícense en un área muy importante, la que ustedes gusten, pero en un área muy importante en donde sepan que hay muy poca competencia. Otra cosa que vamos a empezar a ver mucho es este asunto del coworking. Ya estos grandes corporativos, estas empresas que rentaban un piso completo, ¿y qué digo un piso? Un edificio completo para sus oficinas, cada vez se van a ver menos y al final aquí la intención es optimizar costos. Las empresas ya no tienen el capital o no tendrán el capital para estas grandes oficinas y básicamente lo que van a tratar es pues de subsistir. Es una realidad y esa subsistencia va a venir a partir de todo este asunto del coworking, lo cual me lleva a otro punto importante, el home office. El home office, ustedes lo saben, ya en México por lo menos, seguramente en otras partes del mundo está pasando algo similar, se está empezando a regular. Probablemente aquí en México con esta obsesión que tenemos por sobreregular las cosas, tal vez a los diputados y a los senadores se les está pasando un poquito el tueste, pero lo que vamos a empezar a ver es a más empleados cada vez haciendo home office. Ya nos empezamos a dar cuenta de las mieles del home office de los dos lados. Por un lado, el empleado que dice, bueno, pues yo me ahorro muchísimo tiempo y gasolina en traslados. Desde el lado del empleado se empieza a ver algo positivo, aunque también está el empleado que ya está harto de trabajar en su casa y bueno, pues la intención aquí, yo creo que lo que va a empezar a pasar es que las empresas le van a dar al empleado la opción de dónde quiere trabajar, si en su casa o en la oficina. Y también es una realidad que hay empleos que se pueden hacer home office y hay otros que sí o sí se tienen que hacer de manera presencial. Pero ahora veámoslo desde el lado del dueño de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre?
el dueño de la empresa pues empieza a dar cuenta de que no requiere de tener tantos espacios en su oficina. Una oficina un poco más pequeña, un poco más comprimida puede ser una buena alternativa, pero además también se ahorra muchos costos. Más allá de lo que los diputados y senadores quieren pasar como ley, donde el jefe, el dueño, va a estar obligado a pagarles el internet, pagarles una parte proporcional de la luz, darles una silla ergonómica, proveerles de equipo de cómputo, más allá de todas esas situaciones que podremos debatir si están bien o mal y si son leoninas o no para las empresas, lo que es una realidad es que el empleador de todos modos, pues la infraestructura que necesita no es tan abultada. Entonces, pues al final creo yo que el home office llegó para quedarse, lo cual lleva o implica muchos retos. En México se tiene que mejorar la red de Internet. Otro tema también importante dentro del mundo empresarial, del mundo de los negocios, es el campo de la digitalización. Y el gran consejo aquí para todos y todas ustedes, y para cerrar, los negocios digitales es lo que viene para la siguiente generación. La generación millennial, la generación centennial, está prefiriendo los negocios digitales. Entonces, si tú no estás subido en ese barco, créeme que como emprendedor, te lo digo como consejo, no vas a lograr subsistir de una manera digna. Entonces, empieza por digitalizarte, empieza por ver cómo puedes tú transformar tu negocio en esta nueva era digital. Eso es lo que viene para los próximos años. El mundo cambió. La realidad como la conocíamos antes de la pandemia no va a regresar. Va a regresar una nueva realidad, y no me refiero a la nueva normalidad que nos han hecho creer que tenemos ahorita. Me refiero a una nueva realidad. Digitalízate y vamos a ver cómo nos toca el 2021. Soy Kike Ortega. Me da mucho gusto saludarte. La vida que viene.